La lluvia golpeaba las ventanas de la vieja casa de mi abuela, una reliquia victoriana que llevaba años intacta. No había estado aquí desde que era niña, y el lugar me parecía ahora más pequeño, aunque no menos imponente. El aire olía a polvo y podredumbre, y cada paso que daba sobre los suelos de madera combada resonaba en los pasillos vacíos. Estaba aquí para limpiar la casa después de su muerte, una tarea que llevaba semanas temiendo. El desván era el último lugar al que quería ir. Ya de niño lo evitaba. La abuela siempre me había advertido que me mantuviera alejada, diciendo que no era lugar para niños curiosos. Pero ahora, sin nadie que me detuviera, subí la estrecha escalera, con la madera gimiendo bajo mi peso. El desván era exactamente como lo recordaba, abarrotado de muebles viejos, cajas con recuerdos olvidados y una gruesa capa de polvo que parecía tragarse la luz de mi linterna. La encontré en el rincón más alejado, escondida bajo una manta apolillada. La muñeca. A primera vista, parecía corriente, una figura de porcelana de rasgos delicados, con los ojos vidriosos mirando fijamente al frente. Pero había algo que no encajaba. Su pintura estaba agrietada y su vestido, antes impoluto, estaba manchado y hecho jirones. Cuando la cogí, sentí un escalofrío y juraría que oí un leve susurro, como el susurro de las hojas al viento. Me sacudí la inquietud y examiné la muñeca más de cerca. Su rostro era extrañamente real, con los labios curvados en una leve sonrisa que no llegaba a los ojos. En la nuca, vi una pequeña inscripción grabada en la porcelana, Amelia, 1897. Me picó la curiosidad y decidí llevarme la muñeca abajo. Tal vez fuera una reliquia familiar, algo que mereciera la pena conservar. Pero mientras la llevaba escaleras abajo, sentí un peso extraño en los brazos, como si la muñeca se me resistiera. Cuando llegué al salón, estaba sudando, aunque la casa estaba helada. Aquella noche coloqué la muñeca en la repisa de la chimenea e intenté olvidarme de ella. Pero el sueño no llegó fácilmente. La casa estaba demasiado silenciosa, el silencio me oprimía como una pesada manta. Y entonces, justo cuando me estaba quedando dormida, oí un zumbido suave y melódico, como una canción de cuna. Me incorporé, con el corazón palpitante. El sonido procedía del salón. Cogí la linterna y bajé las escaleras, con la respiración entrecortada y agitada. La muñeca seguía sobre la repisa de la chimenea, pero tenía la cabeza ligeramente inclinada, como si se hubiera movido. Y sus ojos, ya no estaban en blanco. Me miraban directamente. Me dije que era mi imaginación, un truco de la luz. Pero en el fondo, sabía que no era así. Algo estaba muy mal con esa muñeca. A la mañana siguiente, decidí investigar un poco. Si la muñeca era de 1897, tal vez podría averiguar quién era Amelia y por qué tenía grabado su nombre. Empecé con los viejos álbumes de fotos de la abuela, hojeando páginas de fotos descoloridas en blanco y negro. No tardé mucho en encontrarla, Amelia, mi tía tatarabuela. Era una hermosa joven de ojos penetrantes y expresión solemne. En una foto, sostenía la muñeca con los dedos apretándola con fuerza, como si temiera soltarla. Indagué más, buscando en cartas y diarios antiguos. Lo que encontré me produjo un escalofrío. Amelia había muerto trágicamente a los 21 años, y su muerte estuvo rodeada de misterio. Según la tradición familiar, había sido acusada de brujería después de que varios niños del pueblo enfermaran. Los habitantes del pueblo la culparon, alegando que los había maldecido. Amelia lo negó, pero las acusaciones arreciaron y una noche desapareció. Su cuerpo fue encontrado días después en el bosque, con la muñeca entre sus brazos. Cuanto más leía, más me daba cuenta de que la muñeca no era solo un juguete, sino un recipiente. Amelia la había utilizado para canalizar su ira y su dolor, y su espíritu había quedado atrapado en ella. La muñeca estaba maldita y cualquiera que la poseyera correría la misma suerte que Amelia. Intenté convencerme de que no era más que una historia, un cuento con moraleja transmitido de generación en generación.
pero la presencia de la muñeca en la casa era innegable. Cada noche, el zumbido volvía, más fuerte y más insistente. Los objetos empezaron a moverse solos y empecé a ver sombras por el rabillo del ojo. Una noche, decidí enfrentarme a la muñeca. La coloqué sobre la mesa de la cocina y le exigí respuestas. ¿Qué queréis?, grité, con la voz temblorosa. Por un momento se hizo el silencio. Entonces, la cabeza de la muñeca se giró lentamente y sus ojos vidriosos se clavaron en los míos. Sus labios se entreabrieron y una voz, suave y fría, susurró, tú. Los días siguientes fueron un torbellino de terror. La influencia de la muñeca se hizo más fuerte, su presencia asfixiante. Dejé de dormir, temerosa de lo que pudiera ver u oír en la oscuridad. Mi reflejo en el espejo empezó a cambiar, mis ojos parecían hundidos, mi piel pálida y enfermiza. Era como si la muñeca me estuviera quitando la vida poco a poco. Intenté deshacerme de ella. Lo tiré a la basura, lo enterré en el jardín, incluso lo llevé a las afueras de la ciudad y lo dejé en el bosque. Pero hiciera lo que hiciera, siempre volvía a mí, a la repisa de la chimenea, como si nunca se hubiera ido. Una noche, al despertarme, vi que la muñeca estaba sentada sobre mi pecho y me oprimía con su peso. No podía moverme ni gritar. Tenía la cara a escasos centímetros de la mía y sus labios agrietados esbozaban una sonrisa. Ahora eres mía, susurró, y su voz resonó en mi mente. Me desmayé y, cuando desperté, la muñeca ya no estaba. Pero algo era diferente. Me sentía mal. Mis pensamientos ya no eran míos y tenía recuerdos que no me pertenecían, recuerdos de la vida de Amelia, de su dolor, de su ira. La muñeca no solo me perseguía. Se estaba convirtiendo en mí. Desesperada, recurrí a internet en busca de una forma de romper la maldición. Encontré un foro dedicado a lo sobrenatural y un usuario sugirió un ritual para desterrar el espíritu. Requería un espejo, una vela negra y un mechón de mi pelo. Reuní los objetos y esperé hasta medianoche, la hora de las brujas. Coloqué la muñeca frente al espejo y encendí la vela, cuya llama vacilante proyectaba sombras espeluznantes en las paredes. Recité el conjuro que había encontrado en internet, con la voz temblorosa por el miedo. Al principio, no pasó nada. Entonces, la llama de la vela se volvió azul y la muñeca empezó a temblar. Sus ojos brillaron con una luz de otro mundo y un viento frío recorrió la habitación. El espejo se quebró y vi el rostro de Amelia mirándome fijamente, con una expresión de rabia retorcida. No puedes librarte de mí, siseó. Nunca te dejaré ir. Y no ten that yet to destroy the doll. I grabbed the hammer and swung it with all my strength, shattering the porcelain into pieces. The room filled with a deafening scream, and the lights flickered wildly. When it was over, the doll was gone, and the house was silent. But as I looked in the mirror, I saw Amelia's face staring back at me. The curse wasn't broken, it had simply transferred to me. Now, I sit here, writing this story, knowing that my time is running out. The doll's whispers grow louder every day, and I can feel Amelia's spirit taking over. Soon, ella began, and she be free to continue her run of terror. If you're reading this, beware. The doll is still out there, waiting for its next victim. And if you hear a soft, melodic humming in the night, run. El aire de la noche era fresco, impregnado del tenue aroma de la tierra húmeda y las hojas caídas. A Jake siempre le habían gustado sus paseos nocturnos con Max, su fiel Golden Retriever. Era su ritual, después de un largo día de trabajo, paseaban por el barrio, serpenteando por las calles poco iluminadas. Con el único sonido del zumbido lejano de los coches y el golpeteo rítmico de las patas de Max contra el pavimento. Pero esta noche algo parecía diferente. Las farolas parpadeaban a su paso, proyectando sombras alargadas e irregulares que parecían estirarse y moverse con vida propia. La luna colgaba baja en el cielo, cubierta por espesas nubes, haciendo que el mundo pareciera más pequeño, como si se lo hubiera tragado la oscuridad.
Las orejas de Max se agitaron, su nariz se agitó mientras olfateaba el aire, su habitual energía juguetona sustituida por una rigidez inusual. Jake se lo quitó de encima. Solo era una noche más fría de lo habitual. Pero cuando llegaron al parque al final de la calle, un lugar donde a Max le encantaba perseguir criaturas invisibles, se detuvo en seco. El parque estaba vacío. No era raro, dada la hora que era. Pero el silencio era antinatural. Incluso el susurro habitual de los árboles había cesado. Era como si el mundo entero se hubiera tomado un respiro y estuviera esperando a que ocurriera algo. Max gruñó. Jake apretó la correa. Tranquilo, amigo. Escudriñó la zona, sin ver nada más que los senderos escasamente iluminados y los débiles contornos de los viejos columpios meciéndose en el aire sin viento. Entonces lo vio. En el extremo más alejado del parque, justo después de la última farola en funcionamiento, había una figura. Inmóvil. Inmóvil. Casi fundiéndose con la oscuridad. A Jake se le cortó la respiración. La figura no estaba frente a él, pero algo en su postura le erizó la piel. Era demasiado rígida, demasiado antinatural. Y cuanto más lo miraba, más se daba cuenta. No tenía cara. Le invadió una oleada de frío terror. Parpadeó, esforzando los ojos contra la oscuridad, con la esperanza de estar viendo cosas. Pero la figura seguía allí, imposiblemente inmóvil, justo fuera del alcance de la luz. El gruñido de Max se hizo más profundo y su cuerpo se apretó contra las piernas de Jake. Jake dio un lento paso atrás, con el corazón martilleándole. Tenía que irse. Ahora mismo. Como si percibiera su miedo, Max ladró, un agudo sonido de advertencia que resonó en el silencio. La figura se movió. No era un movimiento natural, sino grotesco y espasmódico, como si su cuerpo estuviera aprendiendo a moverse por primera vez. Luego dio un paso adelante. Jake giró sobre sus talones y echó a correr, con la correa de Max fuertemente agarrada entre las manos. El aire se sentía más pesado, más denso, oprimiéndole el pecho mientras corría hacia su casa. Detrás de él, podía oír algo antinatural, algo incorrecto, que patinaba sobre el pavimento. No eran pasos, sino un sonido como de huesos rozando la piedra, como si algo se arrastrara hacia adelante. No se atrevió a mirar atrás. Su casa estaba a la vista. La luz del porche estaba encendida, un faro de seguridad. Llegó a la puerta, tanteó con las llaves y le temblaron las manos. Max ladró de nuevo y se volvió hacia la oscuridad que había detrás de ellos, con los dientes enseñados. El sonido, el raspado, el arrastre, estaba más cerca. Finalmente, la llave giró. Jake abrió la puerta de un empujón, metió a Max dentro y la cerró de golpe. Apoyó la espalda contra la madera, sin aliento, escuchando. Silencio. Luego, un golpecito. Un único y deliberado golpecito contra la puerta. Todo el cuerpo de Jake se puso rígido. Respiraba entrecortadamente. Apretó la oreja contra la puerta, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que podría delatarlo. Otro golpecito. Y entonces, el pomo de la puerta se torció. Jake se tambaleó hacia atrás, agarrando el objeto más cercano, una lámpara. Su mente se aceleró. Cerró la puerta. Sabía que había cerrado la puerta. Max gruñó por lo bajo, con el cuerpo apretado contra las piernas de Jake, los músculos tensos, listos para luchar. El pomo volvió a girar, esta vez con más fuerza, como si alguien o algo lo estuviera probando. Luego se detuvo. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Jake no se movió, no respiró. Y entonces lo oyó. Un susurro. Una voz, justo al otro lado de la puerta, tan cerca que le produjo un escalofrío. No deberías haber sacado a pasear a tu perro de noche. Un frío pavor se instaló en los huesos de Jake. Su agarre de la lámpara se tensó. Y entonces, tan repentinamente como había empezado, la presencia desapareció. El peso del aire se disipó. La noche volvió a quedar en silencio. Jake no durmió aquella noche.
Se sentó en el sofá, con la lámpara en una mano y Max acurrucado a su lado, con las orejas agitadas por cada crujido y gemido que emitía la casa. Por la mañana, se convenció de que había sido un truco de la mente. Una sombra proyectada por las luces parpadeantes de la calle. Una broma, tal vez. Racionalizó cada detalle, aferrándose a la lógica como a un salvavidas. Pero cuando salió, se le heló la sangre. El suelo frente a su puerta estaba cubierto de marcas de arañazos largas y profundas, que se arrastraban por el hormigón, se alejaban de su casa y desaparecían en la oscuridad de los árboles. Y en medio de esas marcas, una sola huella. No era humana. Jake se pasó todo el día intentando convencerse de que lo que había ocurrido la noche anterior no era más que su mente jugándole una mala pasada. Pero el malestar nunca desapareció. Los arañazos en el pavimento, el inquietante susurro, todo parecía demasiado real. Intentó llamar a la policía, pero ¿qué podía decir? ¿Que una figura sin rostro le había seguido hasta su casa y había dejado huellas inhumanas ante su puerta? Al atardecer, el terror se había instalado en lo más profundo de su estómago. Comprobó todas las cerraduras y cerró todas las cortinas, pero no sirvió de nada. Cuando llegó la noche, tenía un peso, presionando contra sus paredes como si algo invisible estuviera vigilando. Max se negó a acercarse a la puerta. Jake se sentó en el sofá, agarrando su teléfono, listo para llamar a alguien, a cualquiera, si volvía a oír ese susurro. Entonces, las luces parpadearon. El gruñido de Max llenó la habitación, grave y amenazador. A Jake se le aceleró el pulso. Se volvió hacia la puerta, esperando el mismo golpeteo de la noche anterior. Pero esta vez, el ruido no procedía de la puerta. Venía del interior de la casa. Jake se dio la vuelta y se le erizaron todos los pelos del cuerpo. El ruido, rasposo, deliberado, procedía del pasillo. Las luces volvieron a parpadear, atenuándose durante una fracción de segundo antes de estabilizarse. El gruñido de Max se convirtió en un gemido mientras retrocedía con el rabo metido entre las piernas. Los dedos de Jake se aferraron a su teléfono. Su mente se aceleró. Es imposible que alguien haya podido entrar. Lo cerré todo. Una sombra se movió en el borde de su visión. Se volvió bruscamente hacia el pasillo que conducía a su dormitorio. Nada. Solo el largo y oscuro pasillo que se extendía más allá del alcance de la luz. Entonces, un susurro. La misma voz de antes. No deberías haber sacado a pasear a tu perro de noche. A Jake se le heló la sangre. Esta vez la voz no estaba fuera. Estaba detrás de él. A Jake se le cortó la respiración. Se volvió lentamente, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo en los oídos. El tenue resplandor de la luz de la calle proyectaba sombras alargadas sobre el salón, deformando los muebles en formas grotescas. Pero allí, justo tras el umbral de la puerta de su dormitorio, había algo alto e inmóvil. No era un truco de la luz. No era su imaginación. La figura estaba dentro de su casa. Max gimió y su cuerpo tembló contra las piernas de Jake. Los dedos de Jake se crisparon y el teléfono se le escapó ligeramente de las manos. Quería llamar a alguien, gritar, pero se le quedó la voz en la garganta. La figura no se movió, pero el aire a su alrededor pareció agitarse, como ondas de calor que se levantan del pavimento. Su cabeza sin rostro se inclinó ligeramente, como si le observara. El susurro volvió a sonar, pero esta vez dentro de su cabeza. No deberías haberme dejado entrar. Jake dio un paso atrás. El aire se volvió gélido. Su aliento salía en bocanadas visibles. Todos sus instintos le gritaban que corriera, que escapara, pero sus piernas no se movían. La cosa de la puerta avanzó, moviendo sus miembros con una fluidez antinatural, como una marioneta controlada por hilos invisibles. En cuanto dio otro paso, la casa se sumió en la oscuridad. Max chilló. La habitación se llenó de un silencio insoportable. Luego, un aliento cálido y húmedo justo contra la oreja de Jake. Jake gritó, se tambaleó hacia adelante y tropezó con la mesita. El aliento contra su oreja desapareció, pero el aire a su alrededor siguió siendo espeso, sofocante. Max ladró salvajemente, su cuerpo tenso, los ojos fijos en la oscuridad que se tragaba el pasillo.
Entonces volvieron los susurros. Al principio bajos, casi inaudibles. Pero fueron creciendo, capa sobre capa, voces superpuestas, hombres, mujeres, niños, susurrando la misma frase una y otra vez. No deberías haberme dejado entrar. Jaque se puso en pie y buscó a tientas su teléfono. La pantalla se encendió, iluminando la habitación con un resplandor frío. Tocó el dial de emergencia, pero antes de que pudiera pulsar llamar, el teléfono se apagó en sus manos. La pantalla se volvió negra. Un lento crujido resonó en el pasillo. La cosa se movía. Jaque retrocedió, con el corazón martilleándole. Cogió una linterna del cajón y apuntó hacia el oscuro pasillo. El haz de luz tembló en su temblorosa empuñadura, pero reveló la figura de pie en la puerta, ahora más cerca, con la cabeza sin rostro inclinada en un ángulo antinatural. Entonces, con un movimiento brusco, levantó un brazo y apuntó a Max. El perro chilló y se desplomó en el suelo, gimoteando, incapaz de moverse. Jaque sintió que se le oprimía el pecho. Corrió hacia Max, sacudiéndolo, gritando su nombre, pero el cuerpo del perro estaba rígido, con los ojos muy abiertos por el terror. Una sombra cayó sobre ellos, extendiéndose por el suelo. Jaque se obligó a levantar la vista. La figura estaba justo encima de él. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que se abalanzara sobre él. Un chillido ensordecedor e inhumano llenó la casa. Jaque se echó hacia atrás, buscando con las manos cualquier cosa con la que defenderse. Sus dedos se cerraron en torno a la lámpara de antes y la blandió a ciegas. La luz se hizo añicos contra el cuerpo de la figura y, en un instante, todo quedó a oscuras. Jaque jadeó y su pecho subió y bajó rápidamente. Parpadeó, adaptándose a la nueva oscuridad. Los susurros habían desaparecido. El aire parecía más ligero. Se volvió hacia Max, que parpadeó y se incorporó, sacudiendo la cabeza. El corazón de Jaque se hinchó de alivio y cogió al perro en brazos. Entonces, lo oyó. Un suave golpecito en la puerta. Un susurro se deslizó por el ojo de la cerradura. Nos volveremos a ver. Jaque se levantó como un rayo, agarró a Max y, sin vacilar, huyó por la puerta trasera, sin atreverse a mirar atrás. Corrió hacia la noche, con los escalofriantes susurros siguiéndole en el viento. Nunca volvió a pasear por Max cuando oscurecía.